¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Profe. Hoy sigue puntual. Sí, se nota que llegó puntual. ¿A las meras 10? Sí. Ah, no, bueno. Pues ya por lo menos para el cierre antes de irnos de vacaciones. Algo es algo. Aunque sea al final. Así es. Pero bueno. No, al principio también llegaba temprano. Entonces nada más fue en medio donde falló. En el clímax. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, pero por lo menos ya está aquí. Eso es lo importante. Vamos a continuar. Ya hablamos de las... ¿Cómo se llama esto? De las evidencias que hay que entregar después de vacaciones. Las voy a poner disponibles a partir del jueves. Sí, a partir del jueves van a estar disponibles. Pero la idea es que ustedes las suban hasta el primer día que tenemos clases regresando de vacaciones, que sería el 13 de abril, el martes 13. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, igual ya saben más o menos de qué va la cosa, ya pueden empezar a hacerlo. ¿Cómo se llama? Para que si no lo quieren hacer en vacaciones, pues aprovechen esta semana y lo hagan, y si no les estorbemos tanto en sus vacaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué, profe? Sí. ¿Qué pasó, Fabián? ¿O quién fue? Fabián, lo de la tarea. ¿Qué pasó, Fabián? Ah, no, nada, perdón. Ok. No, ya lo habíamos platicado. Les digo que nada más que estará disponible hasta el jueves, porque si la pongo desde ahorita, en el sistema, en el módulo, me marcaría que son casi 3 semanas para entregar la evidencia, entonces, pues no. Se la hago el jueves para el martes 13, ¿sí? A las 11:59 de la noche, o sea, tiene todo el martes para entregarla. Okay. Bueno, vamos a empezar con este tema que va dirigido a las propiedades físicas, que es lo que se mide. Los sensores es lo que miden. Los sensores se basan en propiedades físicas, pueden ser con contacto o sin contacto, dependiendo de qué estemos hablando. Pero primero hay que saber cuál es la importancia tecnológica de estos sensores, ¿sí? Entonces, en la automatización, para poderlo lograr así, sobre todo en los sistemas de producción, hay distintos componentes y un componente muy importante es un sensor. ¿Por qué? Porque los sensores adquieren y transmiten la información relacionadas con el proceso de producción. Obviamente el sensor no lo es todo, el sensor es una parte de todo el proceso, o sea, es más complejo, pero el sensor va a hacer que se cumplan los requerimientos ¿cómo se llama? De mantener automatizado el proceso. O sea, sé que no se tendría que estar muestrando cada vez que
tenemos un flujo, por ejemplo, cada vez que pasa aire, no tendríamos que estar haciendo nosotros el muestreo, sino automáticamente un sensor puede darnos la lectura de lo que está pasando sobre el parámetro, ¿sí? Principalmente los sensores sirven para la medición. Ya después de la medición, obviamente van a estar conectados hacia un controlador y el sensor transformará la señal para que el controlador la pueda entender. Se utilizan tanto los bucles en los lazos cerrados o los lazos abiertos, uh-huh, y lo único que va a hacer es otorgarnos exactamente la información individual de cada proceso, pero en base a qué? A las propiedades físicas del proceso, porque eso es lo que un sensor puede, ¿cómo se llama esto? Puede medir o puede detectar, cuantificar o cualificar, cualquiera de las dos, ¿no? Cuantificar o cualificar, ¿sí? En base a alguna magnitud física, la presión, la luz, la densidad, la viscosidad, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Copienlo, por favor. Listo, profe.
Ok, continuamos. ¿Todos los demás listos? Sí, ok. Sí, profe. Entonces, lo que va a estar haciendo un sensor es medir las variables de estado, por ejemplo, todas las variables físicas, ¿sí? Como lo es la temperatura, presión, fuerza, longitud, ángulo de giro, nivel, caudal. Aquí también falta tamaño de partícula, ¿sí? Estos, la mayoría de sensores que miden estas variables físicas reaccionan con cada una de ellas y transfieren las correspondientes señales, o sea, sí, que pueden medir la temperatura, la presión, la fuerza y van a tener una parte dentro de la conexión donde la señal será transformada. Regularmente será una señal eléctrica, ¿sí? Que mandará la información hacia un controlador o hacia un regulador o hacia un transistor, etcétera, ¿no? O incluso a un transformador de señal. ¿Sí? Esta es la importancia de los sensores. De hecho, como ustedes pueden ver en la imagen, ahí las partes negras, por ejemplo, de los dos de arriba, es donde manda la señal. Realmente el sensor es la parte dorada, igual acá, esta es la parte dorada, y la parte negra es donde se transforma la señal para enviarla. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un automóvil, se darían cuenta que los sensores tienen unos chupones al final. Bueno, esos chupones al final son para enviar las señales, pero los sensores son estas partes doradas. Estas partes doradas es el sensor. Es lo que es sensible a hacer la medición física de la variable, las partes doradas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, ok. Copienlo.
¿Continuamos? Sí, profe. Sí. Ok. Y entonces, ¿qué términos vamos a encontrar los que están relacionados con los sensores? Bueno, un sensor va a tener las siguientes características, ¿sí? Obviamente un sensor es un convertidor técnico que convierte lo que les había comentado, la variable física, en otra variable diferente. Generalmente esta conversión es una señal eléctrica, pero también se pueden convertir en señales neumáticas, ¿sí? Porque la presión hace que se mueva o no se mueva un sensor, entonces puede convertir la señal en una señal neumática, pero generalmente es una señal eléctrica, ¿no? Y tiene expresiones adicionales, o sea, puede estar unido a más componentes, o sea, porque tenemos sensores que tienen codificadores, tenemos efectores, ¿sí? Que esos básicamente son los que hacen que se modifique el ambiente, o sea, reaccionan ante la modificación del ambiente y ellos modifican el ambiente para poder controlar esa variable. Los convertidores, los detectores, los transductores y los iniciadores. Regularmente todos estos dispositivos, o sea, son parte, o sea, el sensor es parte de ellos, o sea, el sensor es parte nada más de ellos. Realmente esto sería el total del sistema, o sea, los codificadores, los efectores, convertores, detectores, transductores e indicadores, ¿sí? Este sería una expresión adicional, pero regularmente los sensores básicamente lo que van a hacer es convertir una variable física en una señal eléctrica o en otro tipo de señal, básicamente. ¿Sí? Cópienlo, por favor.
¿Listo? Sí, profe, Sí, listo. profe. Ok. Continuamos. Entonces, también un sensor, a ver, aquí está, no necesariamente tiene que generar una señal eléctrica, como se los comenté. Al final podemos tener, a los finales de carrera, los finales de carrera realmente son dispositivos que se encuentran al final de un proceso, por ejemplo, de un elevador o de una banda transportadora. Son sensores que inhiben el movimiento o básicamente apagan el motor, así se les conoce los finales de carrera, ¿no? Para un elevador cuando llega al límite que puede tener, una banda transportadora cuando llega al límite, estos son finales de carreras. Y regularmente son neumáticos, o sea, si vamos viendo cómo va subiendo el elevador, va subiendo y llega al límite, entonces ese tiene un sensor que es neumático y como hace presión, apaga el motor y entonces el elevador pues ya no va a subir más, ¿no? Entonces por eso regularmente son ocupados aquí y por eso una señal de salida neumática para ver el cambio de presión que hace el elevador sobre el sensor, entonces apaga el motor y así ya no hay accidentes. Eso se les conoce como los finales de carrera, ¿sí? Y los sensores pueden funcionar tanto por medio de contacto físico, como por ejemplo es este final de carrera donde está el contacto del elevador con el sensor, los sensores de fuerza, obviamente, y otros que son sin contacto físico, que casi todos estos están basados en los láseres, tanto como barreras fotoeléctricas, como los que vemos en las películas de James Bond, donde hay barreras con láseres que son sensibles al movimiento, detectores infrarrojos, sensores de reflexión ultrasónicos o sensores magnéticos. Entonces, son dos tipos, el de contacto y el que no necesita contacto. Últimamente, últimamente los que más se están utilizando son los de láser, porque así no hay contacto con la materia y así no hay riesgos de contaminarla, ni modificarla, ni absolutamente nada. De hecho, lo que hacen ¿cómo se llama esto? Cuando nos miden la temperatura ahora con los termómetros digitales, es a través de una señal infrarroja tomar nuestra temperatura sin contacto. Ese es un ejemplo de otro sensor. Es un ejemplo, o sea, son dos ejemplos, este de la barrera fotoeléctrica y el otro de los infrarrojos cuando nos toman la temperatura. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Que había gente hace poco que no quería que le estuvieran tomando la temperatura porque decían que les mataban neuronas, ¿no? ¿Se lo llegaron a escuchar? Sí. Pero pues no, para matar una neurona se necesita una fuerza, o sea, una longitud de onda y una frecuencia mucho más grande que la infrarroja, ¿no? Así que eran puras ideas de la gente. Mata más neuronas tener el teléfono a un lado. Ándele, ándele, exactamente, ya sé. Mata más neuronas ver la televisión y todas esas cosas, ¿verdad? Efectivamente. El alcohol, exactamente, el alcohol también es uno. Bueno, no, bueno, pues sí, puede ser que sí. O bueno, no sé si las mate realmente, pero de que te cambia, te cambia. Te puede dejar en el avión, igual las drogas, ¿no? Te pueden dejar en el avión. Ujú. Entonces, pues, por lo que se preocupan, ¿verdad? Por la toma de temperatura. Aunque ya por lo que he visto de que he salido ya en muchos lugares ya ni te la toman. Más que en el súper, creo que es el único lugar que sí, a fuerzas te la tienes que tomar.
Listo, profe. Listo, profe. ¿Me repite? No alcanzo a escuchar. ¿Nadie habló? ¿O me lo imaginé? ¿Qué listo, profe? Ah, ok, sí, yo dije, ya me estoy volviendo loco, perfectamente. ¿Los demás? ¿Listo? Sí, profe, Sí. listo. Ok, continuemos. Sí, profe. Bueno, entonces, dentro de todo este sistema controlado, los sensores van a representar básicamente los receptores. ¿Por qué? Porque van a supervisar el proceso, van a indicar los errores y van a recoger la información y la van a transmitir hacia los demás componentes para la toma de decisiones. Si hiciéramos una comparación humana entre un sensor y un humano, efectivamente, podríamos saber que nuestro cerebro funciona con el ojo, cerebro y los miembros, ¿no? O sea, el ojo nos ayuda a ver, la facultad de ver, y los miembros nos ayudan a tomar las decisiones, ¿sí? O sea, si moverme a la izquierda o a la derecha, o abrir la mano, cerrar la mano, etcétera. Entonces, un sensor útil es, es útil con respecto al proceso o a su evaluación. Por ejemplo, tenemos que el ojo más facultad visual nos ayuda al reconocimiento de siluetas, colores en visión en 3D o secuencias de movimiento. Estos sensores estuvieron muy de moda ahorita durante la pandemia, los sensores termográficos, que nos permitían saber la temperatura de las personas, o sea, por medio del ojo, sí, bueno, o de una cámara. En este caso están haciendo la comparación humana, sí, y así poder saber cuál es la temperatura que tendría para saber si o no es sospechoso. Estas son muy utilizadas sobre todo más en los aeropuertos, inclusive ya hay sensores mucho más modernos a través de las cámaras que pueden detectar materia orgánica presente, o sea, en cantidades, vamos a decir, elevadas, cuando hacen el transporte de la droga. Entonces, porque es materia orgánica y concentrada. Entonces, ya hay ese tipo de sensores que nos permiten tomar esas decisiones y ver, con un simple sensor y una cámara, pues esto. Incluso, ahorita, no sé si sepan que, ¿cómo se llama? Que la NASA envió una nave no tripulada a Marte. Sí, ¿Sí profe. saben o no saben? Sí. No, no sabemos. Bueno, yo no. ¿No? El Perseverance.
Lo envió y este ya lleva una cámara de este tipo, que incluso puede hacer espectrofotometría, tomando muestras en tiempo real ahí mismo. Y la gente suspicaz respecto a este fenómeno de que realmente la NASA haya mandado al Perseverance ¿cómo se llama? A martizar para tomar muestras y tomar fotos, etcétera, de que las fotos son de muy baja calidad. Bueno, y eso tiene que ver con los sensores. Los sensores son muy delicados. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos, para poder proteger los sensores, tuvieron que poner capas, o sea, vamos a decir, barreras de protección muy gruesas, por si le pegaba alguna piedra o algo así. Entonces, esta barrera que les puso baja mucho el nivel tanto de las fotografías como de las mediciones que pueda hacer el sensor que tiene incluido el Perseverance. Pero es por eso, porque como en Marte hay tormentas de tierra y de arena, pues una de esas le puede pegar y puede dañarlo. Entonces, mientras no haya la tecnología de hacer sensores muy resistentes a las condiciones climáticas de Marte, pues tendremos que seguir recibiendo ese tipo de imágenes de mala calidad o ese tipo de mediciones o sí, pues mediciones de parámetros. Por ejemplo, ahorita está buscando el suelo, está buscando dióxido de carbono, está buscando carbono para comprobar si hay vida, ¿no? Por eso lo aterrizaron en ese lugar donde antes fue un lago, entonces creen que ahí puede haber vida. Y el Perseverance ya está equipado con un espectrofotómetro y una cámara como estas, ¿sí? Eso es un avance tecnológico del tamaño del mundo, porque esperamos recibir pues las primeras, vamos a decir, los primeros parámetros de si hay vida o no hay vida en tiempo real, ¿no? Bueno, en tiempo real más o menos, porque se tarda creo que 15 o 20 minutos en llegar la información de Marte para acá, ¿no? Entonces, esto se vuelve interesante, los sensores, porque también el Perseverance está lleno de sensores. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Y con el ejemplo, ok, copienlo. Listo, profe. Listo.
Ok, continuamos. Bueno, entonces además de la expresión de sensor, también podemos utilizar distintos términos, regularmente son tres. Aquí vemos perfectamente desarrollado un sensor. Dice, componentes de un sensor, es esta parte, solamente es la parte, bueno, en este caso es plateada, pero es la parte de verdad que les expresaba anteriormente, que esto es el sensor. O sea, el sensor es algo que no es, no se permite utilizar independientemente. ¿Por qué? Porque tiene que estar conectado hacia una conexión eléctrica, a la placa electrónica para la transformación, ¿sí? Y al entorno. Y entonces el sensor lo que va a hacer es registrar la variable medida, pero no va a permitir una utilización independiente, o sea, no podría existir solamente el sensor, dado que precisa de un procesamiento de señal y un premontaje, o sea, cajas, conexiones, o sea, hacia dónde se dirige. Entonces, esto es lo que nosotros conoceremos como componente del sensor, de un sensor. ¿Listo, muchachos? ¿Copiaron el diagrama de aquí del sensor, aquí abajo? La figura. En eso estamos, profe. Ah, perfecto, perfecto.
Chao. Bueno, muchachos, son las 10:50. En la siguiente terminamos de apuntar diagramita. ¿De acuerdo? Porque digo Sí, para profe. amanecí con la muletilla del hay que quitármela. Mira, otra vez. Híjoles, Dios. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Que estén bien, muchachos. Nos vemos. Nos vemos, profe. ¿No?